¿Qué tal están? Bienvenidos. El Liceo de Aristóteles y la institución educativa de Isócrates. En este vídeo hablaré de algunos aspectos de estas dos escuelas de formación. En primer lugar, del Liceo, también conocido como la Escuela Peripatética, que fue fundado por Aristóteles en el año 335 a.C. en Atenas, después de que éste regresara de Macedonia tras su periodo como tutor de Alejandro Magno. Su fundación marcó un hito en la historia de la educación y la filosofía, posicionándose como uno de los centros intelectuales más importantes de la antigüedad. También hay que decir que Atenas en el siglo IV a.C. era un centro cultural y filosófico de primer orden, que era hogar de figuras como Platón y Sócrates, entre otros, y aunque Aristóteles fue alumno de Platón en la academia, se distanció de la filosofía idealista de su maestro, desarrollando un enfoque más empírico y sistemático. Su fundación del Liceo representó también una ruptura y una continuación a la vez con la tradición académica, ofreciendo un modelo educativo único que combinaba la teoría con la observación práctica. Además, hay que señalar que la fundación del Liceo representó también algo muy importante para la formación en la época antigua. Fue construido cerca de un santuario dedicado a Apolo Liceio, de donde deriva su nombre. La escuela no solo era un lugar de enseñanza, sino también un espacio de investigación, debate y observación. El término peripatético proviene del hábito de Aristóteles y de sus estudiantes de caminar peripatein mientras discutían temas filosóficos y científicos, aunque también había salas para los estudiantes, salas de clase, etc. Aristóteles fundó el Liceo con el propósito de investigar el conocimiento en su totalidad, desde la filosofía y las ciencias naturales hasta la ética, la política y el arte. A diferencia de la Academia de Platón, que priorizaba el estudio de las ideas y los conceptos abstractos y la matemática, el Liceo se centraba sobre todo en el mundo físico y la experiencia, estableciendo una tradición que influiría profundamente en el desarrollo de la ciencia y la filosofía occidentales. No en vano, Aristóteles era a la vez filósofo, diríamos que un biólogo, y en cuanto a la organización y funcionamiento del Liceo, pues había una estructura institucional. El Liceo funcionaba como una comunidad intelectual donde Aristóteles y sus discípulos trabajaban en conjunto para estudiar, discutir y producir conocimiento. Aunque no existe una descripción detallada de su estructura organizativa, se sabe que operaba de manera diferente a otras escuelas filosóficas de su tiempo, de su época. También había una biblioteca y materiales de estudio. El Liceo contaba con una de las primeras bibliotecas organizadas de la historia, que incluía textos recopilados por Aristóteles y sus discípulos. Esta biblioteca no solo facilitaba la enseñanza, sino que también servía como un recurso para la investigación. Se cree que Aristóteles tenía una biblioteca de unos 10.000 libros. En cuanto a jardines y espacios al aire libre, las instalaciones del liceo incluían jardines y áreas para caminar donde se llevaban a cabo las discusiones filosóficas. Esto fomentaba también un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo. En cuanto a la división de estudios, el Liceo ofrecía una educación dividida en dos niveles: enseñanza pública, ya que Aristóteles daba conferencias abiertas al público general cubriendo temas de interés más amplio, como por ejemplo ética y política, y también había una parte de enseñanza privada. Estas lecciones estaban destinadas a sus discípulos más cercanos y se centraban en temas más complejos y técnicos como la metafísica y la lógica y otras materias. En cuanto al método pedagógico, Aristóteles adoptó un enfoque educativo basado en la observación, fundamentalmente, la clasificación, algo muy importante para él, y la discusión crítica. Su método se caracterizaba por, primero, investigación empírica, ya que Aristóteles y sus estudiantes recopilaban datos a través precisamente de la observación directa del mundo natural, lo que incluía el estudio de plantas, animales, astronomía y fenómenos naturales. Este enfoque científico contrastaba con el método más especulativo de Platón. En cuanto a la discusión y debate, las lecciones en el Liceo eran interactivas, con un énfasis en el diálogo entre el maestro y los estudiantes. Este enfoque fomentaba además el pensamiento crítico y la capacidad de articular argumentos sólidos. También había un uso evidente de ejemplos concretos. Aristóteles recurría
a ejemplos de la vida cotidiana y de la naturaleza para ilustrar sus teorías, haciendo que sus enseñanzas fueran más accesibles y prácticas. Además, también hay que indicar que la interdisciplinaridad era algo que se practicaba en el liceo, ya que en el liceo se abordaban una amplia variedad de disciplinas, desde la biología y la física hasta la ética y la política. Además, esta diversidad reflejaba la visión de Aristóteles de que todo conocimiento está interconectado. En cuanto a la filosofía y las temáticas del liceo, el liceo no solo era un lugar de enseñanza, sino también un espacio para desarrollar y expandir el pensamiento filosófico. Aristóteles y sus discípulos exploraron una amplia gama de temas que se pueden dividir en las siguientes áreas. Estudiaron, por ejemplo, e investigaron cuestiones de metafísica, numerosas cuestiones, ya que Aristóteles desarrolló una visión sistemática de la realidad. Así aparece en su libro Metafísica, buscando comprender la naturaleza del ser y las causas fundamentales de las cosas, y su concepto de la sustancia o usía y sus teorías sobre el acto y la potencia, entre otras, sentaron a las bases de la metafísica occidental. También, por supuesto, Aristóteles se interesó por la lógica, está su órgano. El liceo fue pionero en el desarrollo precisamente de la lógica como disciplina formal. Aristóteles creó el silogismo, una herramienta para el razonamiento deductivo, y estableció principios fundamentales que influirían en la lógica durante siglos. Además, también desarrolló el conocimiento de ciencias naturales porque consideraba que la investigación científica era una parte central de la actividad del liceo, y Aristóteles y sus discípulos estudiaron una amplia variedad de fenómenos naturales, desde la anatomía de los animales hasta los movimientos de los astros. Sus contribuciones a la biología en particular incluyeron, por ejemplo, observaciones detalladas y clasificaciones que permanecieron influyentes hasta el Renacimiento, o que influyeron hasta el Renacimiento, se podría decir también. En cuanto a la ética y la política, Aristóteles consideraba que la educación debía preparar a los individuos para vivir una vida virtuosa, una vida buena, una vida feliz, la eudaimonía, se puede hablar de ella, y de esta manera contribuir al bienestar de la polis. En el liceo desarrolló sus ideas sobre la virtud como el equilibrio entre extremos y exploró las formas ideales de gobierno en obras como Ética Nicómaco, su hijo, y Política. En cuanto a la estética y la poética, el liceo también abordó temas relacionados con el arte y la literatura. Aristóteles escribió su famosa Poética, en la que analizó la tragedia y la narrativa, estableciendo, como se sabe, conceptos que siguen siendo fundamentales en el estudio de la literatura, como por ejemplo lo relativo al espacio, tiempo y lugar de las obras literarias. En cuanto al legado del liceo, la influencia en la filosofía occidental es muy grande, porque el liceo fue una de las instituciones educativas más influyentes de la historia, y su impacto se extendió mucho más allá de la vida de Aristóteles. Sus ideas y métodos sirvieron como base para el desarrollo de la filosofía, la ciencia y la lógica en la tradición occidental. En este sentido, podemos decir que hubo una continuidad de la escuela peripatética, en el sentido de que después de la muerte de Aristóteles en el año 322 a.C., su discípulo y gran amigo y gran sabio también, Teofrasto, asumió la dirección del liceo. Bajo su liderazgo, la escuela continuó desarrollando investigaciones científicas y filosóficas, consolidando su reputación como un centro de excelencia intelectual. En ese sentido, hubo un redescubrimiento posteriormente en la Edad Media y el Renacimiento de las aportaciones de Aristóteles y también de la función del liceo. Las obras de Aristóteles fueron redescubiertas y traducidas al latín y al árabe durante la Edad Media, influyendo profundamente en los pensadores escolásticos como por ejemplo Tomás de Aquino y otros. Más tarde, durante el Renacimiento, el enfoque empírico del liceo inspiró a científicos y filósofos como Galileo y Descartes, y por tanto su influencia es muy notable. También es verdad que ha habido algunas críticas al liceo, porque a pesar de sus logros, el liceo también fue objeto, insisto, de críticas. En primer lugar, quizás una dependencia excesiva de la observación limitada, aunque bien es cierto que Aristóteles enfatizó la observación empírica. Muchas de sus conclusiones estaban basadas en datos incompletos o incorrectos, lo que limitó su precisión científica. Elitismo intelectual sería otra crítica que se le podría hacer al liceo. Como la mayoría de las escuelas filosóficas de la época, el liceo estaba dirigido a una élite intelectual y política, excluyendo a la mayoría de la población, incluidas las mujeres y los esclavos, algo que no estaba bien.
Tercero, falta de apertura a ideas alternativas. Algunos críticos argumentan que el enfoque sistemático aristotélico a veces restringía la exploración de ideas más especulativas o radicales. Pero aún así, aún con estas críticas, sus contribuciones, las contribuciones de Aristóteles, son realmente extraordinarias. En cuanto a la institución educativa de Isócrates, empezaré por el contexto histórico. Isócrates, que nació en el 436 y murió en el 338 a.C., fue uno de los más destacados educadores de la antigua Grecia. Vivió durante un periodo de intensa actividad cultural y política en Atenas, marcado por el declive de la hegemonía ateniense tras la guerra del Peloponeso, que duró desde el 431 a.C. al 404 a.C., y también, como consecuencia de la posterior inestabilidad política, eso se notó a nivel intelectual. Como Platón y Aristóteles, Isócrates no se centró en desarrollar un sistema filosófico teórico, sino en ofrecer una formación práctica que preparara a los jóvenes para la vida pública y también para el liderazgo político. En consecuencia, podemos decir que la educación en la época clásica griega estaba dividida entre dos enfoques principales. Por una parte estaba la tradición sofista, que se centraba en la retórica y la persuasión, y por otra el enfoque filosófico, que enfatizaba la búsqueda de la verdad y también del conocimiento abstracto. En ese sentido, hay que decir que Isócrates se posicionó en un punto intermedio. Consideraba que tanto el conocimiento teórico como la habilidad retórica eran esenciales, pero también argumentaba que la educación debía orientarse hacia la formación del carácter y la preparación para la vida ciudadana, para la vida cívica. En ese sentido, podemos hablar también de Isócrates y su visión educativa. La institución educativa de Isócrates, también conocida como su escuela de retórica, no era una academia formal al uso como la de Platón, sino un centro donde él ofrecía enseñanzas a estudiantes selectos que podían pagar sus elevados honorarios. En ese sentido, actuaba como un sofista. Su objetivo era preparar a los futuros líderes para que pudieran participar activamente en la política y en la vida pública, guiados por principios éticos y también por una oratoria efectiva y persuasiva. En cuanto a los principios educativos de Isócrates, consideraba que la ética y la bondad o la virtud eran la base de la educación. Para Isócrates, la educación no debía ser meramente técnica, ni limitarse solamente a transmitir conocimientos. Creía firmemente que la virtud y la ética eran los pilares fundamentales para formar ciudadanos responsables y líderes políticos capaces. Su idea era que la formación moral debía ir de la mano de la formación intelectual. En cuanto a la importancia de la retórica, aunque algunos de sus coetáneos criticaron su énfasis en la oratoria, Isócrates veía la retórica como una herramienta esencial para la vida pública. No la consideraba simplemente como un medio para persuadir solamente, sino como un arte que podía influir, según él, en la toma de decisiones, promover la justicia y guiar a las masas hacia el bien común o el bien general. En cuanto a la formación integral, Isócrates creía que la educación debía abarcar tanto aspectos intelectuales como prácticos, y esto para él incluía el desarrollo del pensamiento crítico, la habilidad para articular ideas complejas y el cultivo también del carácter. En cuanto al papel del maestro, Isócrates veía al maestro, al profesor, como un guía y modelo ético para los estudiantes. Su relación con los alumnos iba más allá de la instrucción académica. Él buscaba inspirarlos y prepararlos para asumir roles de liderazgo en la sociedad. Y en este sentido, esto estaba en concordancia con una interpretación filosófica de la vida también. En cuanto a la estructura y metodología de la institución educativa de Isócrates, hay que decir que había una admisión y selección de estudiantes, y la escuela de Isócrates, la escuela de retórica, no estaba abierta al público general. Solo admitía a jóvenes de familias acomodadas que pudieran pagar la matrícula. Este modelo exclusivo reflejaba su énfasis en formar líderes políticos y sociales en lugar de ofrecer educación masiva. Sin embargo, esto también limitaba el impacto de su enseñanza a una élite privilegiada. En este sentido, era una enseñanza elitista, claramente. En cuanto al currículum, el plan de estudios en la escuela de Isócrates de retórica no estaba claramente definido en términos modernos, pero se basaba en tres pilares principales o fundamentales. En primer lugar, retórica y oratoria. La enseñanza de Isócrates giraba en torno a cómo estructurar discursos persuasivos y efectivos.
Esto incluía aspectos técnicos como el uso de la gramática, el estilo y la organización lógica de las ideas. También otro punto importante era la historia y cultura griega, y Sócrates consideraba que un conocimiento profundo de la historia y la cultura era esencial para entender el contexto político y social en el que los estudiantes operarían. Otro punto también esencial era la ética y filosofía práctica que él enseñaba, aunque no era un filósofo en el sentido estricto, y Sócrates incorporaba debates sobre ética y moral en su enseñanza, precisamente con el objetivo de que sus alumnos usaran sus habilidades para el beneficio de la polis o ciudad-estado. En cuanto a los métodos de enseñanza que Sócrates utilizaba, pues hay que señalar que estos métodos pedagógicos destacaban por su enfoque práctico. En primer lugar, por ejemplo, análisis de ejemplos históricos, usaba discursos históricos y casos políticos reales como material de estudio y de investigación, destacando tanto los aciertos como los errores. En cuanto a la redacción de discursos, también era una tarea esencial para él. Los estudiantes debían redactar y presentar discursos sobre temas específicos como ejercicios prácticos para mejorar su elocuencia y capacidad persuasiva. También, por supuesto, era muy importante organizar debates y la discusión. Las clases incluían debates sobre temas de actualidad política y ética, fomentando el pensamiento crítico y también la sólida argumentación. El legado de Sócrates en la educación, por lo tanto, es muy grande, y si hacemos una comparación con Platón y Aristóteles, Sócrates es frecuentemente comparado con sus coetáneos más famosos, efectivamente, Platón y Aristóteles. Mientras que Platón veía la retórica con sospecha y Aristóteles la consideraba una herramienta neutral que podía ser usada tanto para el bien como para el mal, y Sócrates elevó la retórica a ser un arte esencial para la vida pública. Aunque su enfoque fue menos filosófico y más pragmático, su contribución al desarrollo de la educación retórica fue muy significativa. En cuanto a la influencia en la educación romana, pues podemos decir que la influencia de Sócrates trascendió la antigua Grecia y llegó a Roma, donde su énfasis en la retórica y la educación cívica se integraron en el sistema educativo romano. Los oradores romanos, como Cicerón, por ejemplo, y Quintiliano, se inspiraron en su enfoque adoptando muchas de sus ideas sobre la oratoria y la formación ética. En este sentido, hay que decir también que hay una contribución clara de Sócrates al humanismo renacentista, porque durante el Renacimiento los educadores humanistas pues redescubrieron los textos de Sócrates y adoptaron su enfoque educativo centrado en la retórica, la ética y la formación integral. En ese sentido, su influencia se puede rastrear en el desarrollo de los ideales educativos humanistas, que buscaban formar ciudadanos completos y activos en la sociedad. Como se puede observar, tuvo una influencia muy poderosa, diríamos, la institución educativa de Sócrates. En cuanto a las críticas y limitaciones de la institución educativa creada por Sócrates, a pesar de estas contribuciones, la escuela de Sócrates no estuvo exenta de críticas. En primer lugar, se ha criticado la exclusividad elitista, al enfocarse únicamente en jóvenes ricos. Su modelo educativo excluía a la mayoría de la población. Esto contrastaba con las aspiraciones más inclusivas de otros filósofos, como por ejemplo Sócrates o Platón. En cuanto al enfoque limitado solamente a la retórica, pues algunos críticos, como Aristóteles, consideraban que el énfasis excesivo de Sócrates en la retórica podía ser perjudicial si no iba acompañado de una búsqueda más profunda de la verdad y del conocimiento filosófico.